Compré la casa de mis sueños en secreto. Mi vecino dijo, se oyen ruidos adentro. Revisé las cámaras, era la familia de mi hermana. Fue entonces cuando llamé a la policía. Firmé la última página con un bolígrafo que apenas se movía sobre el papel. El agente inmobiliario sonrió, deslizó la carpeta hacia él y dijo las palabras que había esperado años para oír. Felicidades, capitana Hernández. Es suya. Por un segundo, me quedé mirando. Mía. La casa era mía. Ni cuarteles, ni apartamentos estrechos con paredes de papel, ni caseros que trataban las reparaciones como negociaciones de rehenes. Mi propio hogar. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo mucho que se tarda en construir un sueño así cuando tu carrera está en la Guardia Nacional. Claro, los anuncios lo hacen parecer todo uniformes brillantes, banderas y familias sonrientes el día del desfile. No muestran la parte en la que trabajas en 2 empleos civiles entre despliegues porque tu sueldo base no alcanza. No te muestran conduciendo un coche tan viejo que la cinta adhesiva se convierte en parte de tu presupuesto mensual. Esa era mi vida. Esa era la rutina pesada. Había pasado por despliegues de combate donde la arena obstruía todo lo que poseía. Había dormido en vehículos blindados y comido alimentos tan procesados que juro que todavía me persiguen. Pero la idea de una casa tranquila, un patio trasero y una puerta de entrada que solo yo podía abrir, eso es lo que mantenía en mi cabeza cuando estaba allí fuera. Era mi incentivo, mi meta. Algunas personas fantasean con vacaciones. Yo fantaseaba con cerraduras nuevas y encimeras de granito. Así que cuando el agente inmobiliario me entregó las llaves, sentí que sostenía una medalla. Sin embargo, no la exhibí. Lo mantuve en silencio. No porque no quisiera celebrar, sino porque había aprendido por las malas que los oídos equivocados convierten cada victoria en una obligación. En mi familia, el éxito no es tuyo, es nuestro. Y nuestro generalmente significa que alguien más decide cómo gastarlo. Recuerdo haberme deslizado en el asiento del conductor de mi viejo Ford destartalado y simplemente quedarme sentada con las llaves en la mano. Ni siquiera arranqué el motor. Solo las miré. Una llave para la puerta principal, una para la trasera, una para el garaje. Eran pequeñas, pero para mí, eran la prueba de que la disciplina da sus frutos. Años de perderme cumpleaños, de hacer simulacros bajo una lluvia helada, de ahorrar cada centavo extra. Todo estaba ahí, en la palma de mi mano. Cuando finalmente conduje hasta la nueva casa, lo primero que noté fue el silencio. No el tipo de silencio que se obtiene cuando todos en el cuartel están dormidos, sino el que proviene de la distancia. Casas no apiladas unas sobre otras. Árboles que proyectaban sombras sobre los patios. Ningún bajo retumbando del hijo del vecino. Ninguna discusión nocturna a través de las paredes. Solo espacio. La casa en sí no era una mansión. Revestimiento blanco, un porche delantero, ventanas que captaban la luz de la tarde. Para cualquier otra persona, podría parecer modesta. Para mí, parecía la libertad. Abrí la puerta, entré y aspiré. El aire olía a pintura fresca y a suelos de madera limpios, no a moho ni al desorden de otra persona. Me quité las botas y caminé de habitación en habitación, tocando las encimeras, abriendo los armarios como si tuviera que demostrar que era real. Hay algo extraño en estar de pie en una casa vacía que te pertenece. Aún no había muebles, ni platos, ni cortinas, solo ecos. Dejé mi bolsa en el suelo del salón y me senté. La madera dura estaba fría a través de mis pantalones de uniforme, pero no me importó. Finalmente tenía 4 paredes sobre las que nadie más tenía derecho. O eso creía. Debería explicar por qué lo mantuve en secreto. Mi hermana Daniela siempre ha tenido esa habilidad para convertir mis logros en sus fichas de negociación. Cuando me uní a la guardia, le dijo a la gente que era porque la universidad no me había funcionado. Cuando me ascendieron, dijo, bueno, ya era hora de que hicieras algo por ti misma. Y cuando una vez insinué que estaba ahorrando para una casa, lo llamó egoísta. Sus palabras. Ni siquiera tienes hijos. ¿Para qué necesitas tanto espacio? Piensa en Mateo y Camila. Ellos necesitan espacio más que tú. Eso fue hace 2 años, en una cena familiar que nunca olvidaré. Todos asintieron con ella como si fuera la voz de la razón.
Me senté allí, revolviendo la comida en mi plato mientras mi propia familia me despojaba de mi propio sueño. Esa fue la noche en que decidí que si alguna vez conseguía la casa, nadie se enteraría hasta que la tinta estuviera seca y las cerraduras cambiadas. Así que no se lo dije. No se lo dije a nadie, excepto a un par de compañeros de trabajo y a mi agente inmobiliario. Incluso mis amigos más cercanos de la guardia solo sabían que estaba buscando. No iba a dejar que Daniela ni nadie más convirtiera esto en un proyecto de grupo. Esto era mío. De pie en la cocina, saqué una taza de mi mochila. La había traído solo para esto y preparé café en la cafetera básica que llevaba de un lugar a otro. Ese primer sorbo supo diferente. No porque el café fuera bueno era instantáneo y amargo, sino porque lo estaba bebiendo en un lugar del que nadie podía desalojarme. Mi sueldo compró las paredes a mi alrededor, no las próximas vacaciones de un casero. No celebré. Ni globos, ni champán. Simplemente caminé hasta el porche con mi taza, me apoyé en la barandilla y observé cómo el sol se ocultaba tras los árboles. La señora Guzmán, la vecina de enfrente, me saludó desde su entrada. Ella fue la primera en saberlo. Jubilada, viuda, aguda como siempre. Me presenté, de forma sencilla, y dijo que vigilaría la casa cuando yo estuviera fuera. Eso fue suficiente para mí. A medida que la oscuridad se acercaba, cerré las puertas con llave, las comprobé 2 veces, y luego desenrollé un saco de dormir en el salón. Aún no había muebles, ni cama, solo yo, el saco de dormir y el sonido de la nada. Pensé que el sueño llegaría fácil, pero no fue así. Seguí escuchando, no por miedo, sino por costumbre. Años de sueño ligero en uniforme no desaparecen solo porque tienes un techo con tu nombre. Tumbada allí, mirando al techo, dejé que el peso de todo se asentara. Finalmente había hecho algo enteramente bajo mis propios términos. No le debía alquiler a nadie. No le debía explicaciones a mi hermana. No le debía a mi familia la prueba de que no estaba desperdiciando mi vida. Tenía esta casa. Y, sin embargo, incluso en ese momento de paz, sabía que el silencio tiene su costo. Guardar secretos a la familia, incluso a las tóxicas, tiene consecuencias. Simplemente no sabía que tan pronto esas consecuencias iban a aparecer en mi puerta. El drama de la cena familiar. Pensando en retrospectiva, las semillas de ese conflicto se sembraron hace 2 años en una cena familiar que nunca olvidaré. El sonido de los cubiertos raspando los platos cortaba el aire más fuerte que cualquier conversación. Estaba sentada en la vieja mesa de roble, con los hombros rectos, el tenedor flotando sobre un trozo de asado que en realidad no quería. El olor a cebolla y ajo se aferraba a las cortinas. Daniela estaba sentada frente a mí. Su hijo adolescente, Mateo, estaba encorvado a su lado, mientras que su hija, Camila, jugueteaba con su teléfono debajo de la mesa. Los ojos de mi hermana se clavaron en mí como si hubiera estado esperando este momento exacto para atacar. Me aclaré la garganta y bajé el tenedor. He estado ahorrando durante años, dije, con voz firme pero baja. Finalmente estoy lista para comprar una casa. Por una fracción de segundo, silencio. Luego, una risita de Mateo, ahogada por el puré de patatas. Los labios de Daniela se curvaron en una sonrisa que podría cortar el cristal. ¿Tú? Preguntó, reclinándose en su silla. Tú no necesitas una casa, Liliana. Apenas estás en casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Andar de un lado a otro en un lugar vacío tú sola? Mantuve la calma. He servido en la guardia durante 20 años. He trabajado en empleos extra. Creo que me he ganado un poco de espacio propio. Daniela apuñaló su asado con el tenedor como si estuviera demostrando algo. Espacio, por favor. Tengo 2 hijos metidos en un dormitorio. Mateo mide casi 1,80. Camila está a punto de empezar la secundaria. Ellos necesitan espacio. Tú no. Eres una sola persona. Deberías estar ayudándonos a nosotros, no malgastando dinero en una casa que no necesitas. Sentí que el calor me subía por el cuello, pero mantuve la mandíbula apretada. No era la primera vez que intentaba convertir mis decisiones en su derecho. Alrededor de la mesa, los demás permanecieron en silencio. Nuestra tía Jimena asintió levemente, como si Daniela estuviera dictando la ley.
Nadie me miró. Talia, una de las amigas de Daniela que de alguna manera siempre encontraba la forma de estar en las cenas familiares, se inclinó hacia adelante con su copa de vino. Honestamente, Liliana dijo a la ligera. Si parece un poco egoísta. Te sentarás en esa casa sola mientras estos niños comparten literas. Vi a Mateo poner los ojos en blanco, pero no discutió. Daniela sonrió al respaldo de Talia como si la hubiera contratado para jugar en defensa. ¿Egoísta?, pregunté. Mi voz se mantuvo estable, pero mi corazón latía con fuerza. Renuncié a fines de semana, vacaciones y la mitad de mi sueldo para asegurarme de que estos niños tuvieran zapatos y libros. He estado enviando dinero a casa durante años. Si quiero vivir en paz por una vez, ¿eso es egoísta? Daniela no parpadeó. Sí, porque la familia es lo primero. ¿Y cuando estás fuera en un despliegue o entrenando, quién está aquí manteniendo todo unido? Yo. Así que no me hables de sacrificio. He estado criando hijos mientras tú estabas fuera. Jugando a la soldadita. Eso dolió más de lo que esperaba. Jugando a la soldadita. Apreté las manos debajo de la mesa. Imágenes de convoys nocturnos y helicópteros de evacuación médica pasaron por mi mente. El peso del chaleco. El escozor de la arena en mis ojos. Las noches que me pregunté si volvería a ver la luz del día. Jugando a la soldadita. Miré alrededor de la mesa. Nadie me devolvió la mirada. Jimena empujaba los guisantes en su plato como una niña atrapada en una mentira. Mateo masticaba lentamente, con los ojos en su plato, fingiendo no haber oído. Camila seguía tecleando en su teléfono. Daniela se inclinó hacia adelante. No necesitas una casa. Lo que deberías hacer es ayudar a tu familia. Si has ahorrado todo este dinero, entonces deberías pensar en el fondo para la universidad de Mateo, los útiles escolares de Camila, o tal vez ayudarnos a mudarnos a un apartamento más grande. Eso sí que tendría sentido. ¿Una casa para ti? Eso es simplemente ridículo. Su voz resonó como un mazo golpeando en un tribunal. Veredicto emitido. Forcé una sonrisa. Del tipo que te pones cuando ya has decidido que la lucha no vale la pena. Volví a coger el tenedor, apuñalando el asado que se había enfriado en mi plato. Por dentro, sin embargo, algo se rompió. Había pasado años imaginando a mi familia animándome cuando finalmente hiciera realidad este sueño. Una casa no eran solo 4 paredes para mí. Era la prueba de que la disciplina, el ahorro y el sacrificio suman algo. Pero sentada allí, rodeada de gente que pensaba que estaba fuera de lugar por quererla, me di cuenta de que si alguna vez compraba la casa, no podría compartirla con ellos. Ni en celebración, ni en confianza, ni en nada. Daniela se reclinó con un suspiro de satisfacción, bebiendo su vino como si hubiera ganado un caso en el tribunal. Mateo preguntó si había postre. Camila preguntó si podía ir a casa de su amiga después. La vida continuó como si nada se hubiera declarado. Me excusé temprano. En el pasillo, me ajusté la bufanda, me puse el abrigo y salí por la puerta sin mirar atrás. El aire nocturno era cortante, casi amargo, pero me aclaró la cabeza más que esa mesa de comedor. Caminé hacia mi coche, cada paso firme, cada respiración medida. Mis manos no temblaron cuando agarré el volante. Supe en ese mismo momento que si quería paz, tendría que reclamarla bajo mis propios términos. Y la primera regla para reclamar cualquier cosa en mi familia era el silencio. No llamé a Daniela al día siguiente. No actualicé el chat grupal. No dije una palabra más sobre la casa, los ahorros o mis planes. Mantuve la cabeza gacha en el trabajo, respondí a las llamadas de despliegue cuando llegaron y ahorré cada centavo extra que pude. Si mi familia pensaba que mi sueño era ridículo, nunca volverían a oír hablar de él. Pero su risa en esa cena se quedó conmigo. La sonrisa de Daniela se grabó en mi memoria. No necesitas una casa, había dicho. Quizás no a sus ojos, pero para mí, no se trataba de necesidad. Se trataba de elegir finalmente algo para mí misma sin permiso, sin un voto de comité y sin su aprobación. Esa noche, sentada en mi coche con la calefacción a tope, me prometí 2 cosas. 1, compraría la casa sin importar cuánto tiempo tardara. Y 2, cuando lo hiciera,
Daniela sería la última en saberlo. Lecciones de disciplina militar. El olor a aceite de arma nunca abandona realmente tus manos. Incluso años después, tras docenas de duchas, se adhiere a tu memoria como una segunda piel. Recuerdo las noches en Irak cuando el viento del desierto cortaba cada capa de equipo, y el único calor provenía del calor corporal atrapado dentro de mi chaleco. Uno pensaría que el miedo te mantendría despierto, pero era la disciplina. El miedo te vuelve imprudente. La disciplina te mantiene con vida. Nuestro pelotón se movía por un tramo de carretera a las afueras de Mosul, del tipo donde cada montón de basura parecía que podía ocultar un artefacto explosivo improvisado. Mi trabajo no era glamuroso. No era una francotiradora ni una heroína de Hollywood. Era una oficial de logística con un rifle, asegurándome de que los suministros no volaran por los aires antes de llegar a los que los necesitaban. Pero al peligro no le importa tu título de trabajo. Allá fuera, todos son un objetivo. El convoy se detuvo cuando el vehículo de cabeza vio cables cruzando la carretera. El sol caía a plomo, el sudor corría bajo mi casco. Mi corazón quería acelerarse, pero el entrenamiento lo contenía. Nadie hablaba por encima de un susurro. Todos sabíamos que apresurarse significaría que el nombre de alguien sería leído en un memorial en casa. Así que esperamos. 10 minutos, 20, casi una hora, agachados en silencio, escaneando los tejados en busca de movimiento, con los rifles apuntando a sombras que nunca se movían. La paciencia en esos momentos era brutal. ¿Quieres correr? Hacer algo, cualquier cosa. Pero aprendes que no hacer nada, aguantar, esperar, controlar cada respiración, es a veces la acción más difícil e importante. Los ingenieros llegaron, despejaron los cables y seguimos adelante sin perder a nadie. Esa noche, de vuelta en la base, uno de los soldados más jóvenes me preguntó cómo me mantenía tan tranquila. Le dije la verdad. No estaba tranquila. Simplemente no dejé que el miedo tomara las decisiones. Eso es la disciplina, tomar decisiones cuando tus instintos gritan lo contrario. No se trataba solo del combate. La disciplina era ahorrar la mitad de mis viáticos cuando todos los demás los gastaban en comida chatarra. La disciplina era correr 8 kilómetros por la mañana, incluso cuando mis piernas parecían de plomo. La disciplina era saber cuándo callar y cuándo hablar. Esas lecciones no solo me mantuvieron con vida. Construyeron la columna vertebral que me llevó a esa mesa de cierre años después, firmando por la casa de mis sueños. Trasladé esos hábitos a la vida civil. Después de un despliegue, aterrizaba en casa, conseguía un trabajo civil para pagar las facturas y acumulaba dinero como si mi vida dependiera de ello. La política de oficina no me afectaba como a los demás. Si te han gritado en una zona de guerra, los correos electrónicos pasivo-agresivos de tu jefe realmente no te afectan. Pero la verdad es que la disciplina no solo me ayudó en el trabajo o a ahorrar dinero. Me entrenó para las batallas familiares también. En esa mesa con Daniela, cuando me llamó egoísta y dijo que no necesitaba una casa, cada nervio en mí quería estallar. Años de reprimir la ira en despliegues me enseñaron a quedarme quieta, mantener la voz baja y dejar que el silencio hablara. Perder los estribos no me habría hecho ganar nada. Mantenerse firme, sin embargo, eso es lo que gana a largo plazo. El ejército te lo inculca. Controla lo que puedes controlar. Asegura tu perímetro y no muestres debilidad. Esa mentalidad se filtró en cada rincón de mi vida. Cuando compré esa casa, no lo grité a los 4 vientos porque sabía exactamente lo que mi familia haría con la información. Para ellos, mi logro sería temporada abierta para chantajes emocionales y exigencias. El silencio era mi plan de acción. Hay una frase que usábamos en el extranjero: lento es suave, suave es rápido. Significaba que apresurarse te mata. Moverse metódicamente, con cuidado, con disciplina, eso es lo que te permite salir con vida. Apliqué esa misma lógica a mis finanzas, a mi carrera y, finalmente, a mantener en secreto la casa de mis sueños. Mirando hacia atrás, algunos de los momentos más claros de mi vida no fueron en salones tranquilos, sino en esos convoys ahogados por la arena donde un movimiento en falso podía acabarlo todo. Como la vez que recibimos fuego enemigo cerca del Tigris. Todos se lanzaron a cubierto, las balas silbando. Mi instinto quería que disparara a ciegas en la noche. El entrenamiento me dijo que respirara,
apuntara y aguantara hasta tener un objetivo. Esa paciencia ahorró munición y probablemente nos evitó atraer más fuego. Esas noches me enseñaron que no todas las batallas parecen una. Algunas son guerras silenciosas, guerras de paciencia, de disciplina, de elegir el silencio sobre el caos. Por eso, años después, cuando mi familia intentó arrinconarme para que compartiera mis ahorros, no discutí. No me justifiqué. Simplemente cerré la puerta a la conversación y redoblé mi objetivo. No sales de los despliegues siendo la misma persona que eras al entrar. Algunas personas vuelven rotas. Y no pretenderé que no traje cicatrices. Pero también volví más fuerte. Sabía cómo resistir, cómo mantener el enfoque cuando el mundo se descontrolaba. Y sabía que si quería paz, paz real, tendría que protegerla como protegíamos esos convoys. Cada dólar que ahorraba era otro punto de control superado. Cada tentación que ignoraba era otro explosivo evitado. Cada puya familiar que tragaba sin responder era otra misión completada sin bajas. Así es como lo veía. Así es como vivía. Y cuando finalmente llegó el momento de comprar la casa, no me sentí sorprendida. Me sentí preparada, como una misión para la que me había entrenado durante meses. Entrar, firmar, asegurar el objetivo y mantener la posición. Así que cuando caminé por esas habitaciones vacías con las llaves en el bolsillo, no era solo una afortunada compradora de vivienda. Era una soldado que había terminado una campaña. Y mientras estaba allí, pasando la mano por el suave pasamanos, pensé en cada convoy, cada helada carrera matutina, cada noche pasada mirando a la oscuridad, esperando que una amenaza se mostrara. Todo ello me había llevado hasta aquí. Por eso las palabras de Daniela en esa cena no pudieron afectarme. Ella no había estado allí, en el desierto. No había pasado noches revisando puertas y escaneando tejados. No había contado dólares como si fueran balas, midiendo la supervivencia un sueldo a la vez. No sabía lo que significaba vivir con disciplina. Yo sí lo sabía, y sabía que la disciplina sería la misma arma que necesitaría para mantener mi hogar a salvo de cualquiera que intentara quitármelo, incluso mi propia sangre. La traición en la fiesta silenciosa, la parrilla humeaba lo justo para picarme los ojos mientras volteaba una hamburguesa con una mano y sostenía un plato de papel en la otra. El patio trasero no era nada del otro mundo, césped irregular, un par de sillas de jardín y una mesa plegable que me prestó un amigo del trabajo. Pero era mío. Por una vez, las voces a mi alrededor no ladraban órdenes ni discutían sobre dramas familiares. Se reían. Un par de compañeros de la guardia intercambiaban historias sobre un ejercicio de entrenamiento fallido. Elena Guzmán, mi vecina de enfrente, pasaba una bandeja de empanadas caseras como si me conociera de toda la vida. No era una gran fiesta, ni mucho menos. La mantuve pequeña a propósito, gente en la que confiaba, gente que no medía mi valor en metros cuadrados o saldos bancarios. Sin Daniela, sin sermones, sin chantajes emocionales. Solo un puñado de compañeros de trabajo, algunos amigos de la guardia y vecinos que ya habían demostrado que sabían ocuparse de sus propios asuntos. El sol bajaba, tiñendo el cielo de naranja, y el sonido de los niños persiguiéndose se mezclaba con el siseo de la parrilla. Se sentía como el tipo de normalidad que había estado persiguiendo durante años. Me apoyé en la barandilla del porche, plato en mano, observando cómo mis invitados llenaban el patio. Nadie juzgaba los muebles ni preguntaba cuánto había pagado. Simplemente estaban felices de estar allí. Debería haber sabido que la paz nunca dura. En algún momento, uno de mis compañeros de la guardia decidió tomar una foto de grupo. «Vamos, capitana. Métete aquí», dijo, levantando su teléfono. Me apretujé en el encuadre, sonriendo como no lo había hecho en mucho tiempo. Era una foto inofensiva. Gente hombro con hombro, hamburguesas en mano, yo en el medio, pareciendo que por fin pertenecía a algún lugar. Más tarde esa noche, después de que se fuera el último invitado y estuviera lavando vasos de plástico en el fregadero, vi la foto aparecer en las redes sociales. Mi amigo me había etiquetado, con una leyenda cursi sobre la capitana Hernández finalmente fuera de servicio, asando como una profesional. Me quedé helada. La foto me mostraba en el porche, con la puerta principal roja de fondo, el tipo de detalle que cualquiera de la familia podría reconocer si quisiera. Se me encogió el estómago. No había planeado contarle a Daniela sobre la casa. No ahora.
Quizás nunca. No necesitaba sus comentarios ni su interminable lista de razones por las que debería haber gastado el dinero de otra manera. Pero una foto en línea podía deshacer meses de cuidadoso silencio. Hice clic en los comentarios. Amigos riendo, vecinos comentando. No, Daniela no. Todavía no. Pero conocía sus hábitos. Pasaba más tiempo navegando en redes que viviendo. Era solo cuestión de tiempo antes de que la viera. A la mañana siguiente, preparé café y me senté en la encimera de la cocina, teléfono en mano, mirando esa foto como si fuera una mina terrestre a punto de estallar. Efectivamente, para el mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje. Daniela, bonita casa. Cuando pensabas decírselo a tu propia hermana. Sin emojis, sin signos de exclamación, solo ese tono plano que usaba cuando quería que me sintiera culpable. No respondí. No de inmediato. Caminé de habitación en habitación, taza de café en mano, sintiendo cómo subía mi presión arterial. No preguntaba por qué estuviera feliz por mí. Estaba reclamando su parte. Llegó otro mensaje. A los niños les encantaría un patio así. Quizás pasemos este fin de semana. ¿No podemos visitarte? No, felicidades. Solo una suposición. Como si mi puerta principal fuera giratoria y ella ya tuviera el código. Dejé el teléfono en la encimera y me froté las sienes. Debería haber bloqueado mis redes sociales hace años. Mejor aún, debería haber destrozado el maldito teléfono esa noche en lugar de dejar que esa foto circulara. Disciplina, me recordé. No reacciones. No muerdas el anzuelo. Pero en el fondo, conocí a Daniela. Esto no era curiosidad. Era reconocimiento. Ese sábado, vi su coche parado en la acera frente a mi casa. Ni siquiera intentó ocultarlo. Observé desde la ventana del salón cómo se apoyaba en el volante, con Mateo y Camila en el asiento trasero. Me envió un mensaje mientras estaba sentada allí fuera. Pensamos en pasar a saludar. No abrí la puerta. No respondí. Después de 10 minutos, se fue, pero la semilla estaba plantada. Ahora sabía dónde vivía. Había visto la casa con sus propios ojos. Casi podía oírla ya planeando cómo usarla, cómo convertir mi sueño en su próxima excusa, su próxima exigencia. La semana siguiente, volvió. Esta vez, no envió un mensaje primero. Llamó a la puerta, fuerte e impaciente. Cuando abrí la puerta una rendija, me empujó y entró como si fuera la dueña del lugar. Vaya, dijo, girando lentamente en el vestíbulo. Esto es bonito. Su tono no era de admiración. Era de evaluación, como un agente inmobiliario midiendo los metros cuadrados. Me crucé de brazos. No te pongas cómoda. Esto no es una visita guiada. Me ignoró, por supuesto, deambulando por la cocina, abriendo armarios, pasando la mano por las encimeras. Mateo mataría por una cocina como esta. ¿Y Camila? Oh, le encantaría tener su propia habitación arriba. Tienes 3 dormitorios, ¿verdad? Apreté la mandíbula. 2,5. Y no son para Camila. Daniela se dio la vuelta, con una sonrisa falsa en el rostro. Relájate, Lil. Solo digo que esto es demasiado espacio para una persona. Te sentirás sola aquí. Tiene sentido compartirlo con la familia. Ahí estaba. El mismo guión que había usado en esa cena años atrás. Simplemente reciclado para adaptarse a mi nueva dirección. Pasé junto a ella y abrí de par en par la puerta principal. La visita ha terminado. Oh. Me lanzó esa mirada, la que solía hacerme encoger cuando éramos niñas. La mezcla de condescendencia y desafío. Pero yo ya no era una niña, y este no era su territorio. Después de un momento, recogió su bolso y suspiró, lanzando un cantado "Nos vemos pronto" por encima del hombro. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en ella, con las llaves apretadas en la mano. Por un segundo, me pregunté si había exagerado. Entonces vi cómo se había demorado cerca de la encimera, mirando mis llaves cuando pensó que no la veía. Y así, la duda se desvaneció. La disciplina me recordó, lo que no aseguras, lo pierdes.
Apreté las llaves y caminé hacia la cocina, repasando cada segundo de su visita. La sonrisa de Daniela, sus manos en los armarios, la forma en que había puesto a prueba mi paciencia como si estuviera probando una cerradura. No había terminado. Apenas estaba comenzando. La llave robada la siguiente vez que Daniela apareció, no se molestó en llamar como una invitada. Entró justo después de que abrí la puerta, llevando una bolsa de la compra en una mano como si hubiera sido invitada. Pensé en traer algo de picar, dijo, pasando a mi lado hacia la cocina. No recordaba haber pedido compañía, y desde luego no pedí sus galletas compradas en la tienda. Las dejó en la encimera y me dedicó esa brillante sonrisa falsa. ¿Ves? Yo también puedo ser útil. Me apoyé en la encimera con los brazos cruzados. Útil habría sido llamar primero. Me ignoró y empezó a sacar un paquete de galletas y un paquete de 6 refrescos. Mateo y Camila me están volviendo loca. Esta casa parece unas vacaciones comparada con la nuestra. Es tan tranquila, dijo con un suspiro, como si ya se estuviera poniendo cómoda. No tenía interés en entretenerla, pero echarla habría significado una pelea para la que no tenía energía. Me dije que le daría 10 minutos y luego la despediría. Siguió paseando, sus ojos recorriendo los muebles que apenas había logrado comprar, tocando las cortinas nuevas, inspeccionando la foto enmarcada de mí en uniforme que estaba en un estante. «Lo has hecho bien», Lil dijo, con la voz cargada de ese tipo de elogio que se siente más como una trampa. «Realmente bien. No confié en el cumplido». Daniela solo lo repartía cuando estaba a punto de cobrar. En un momento dado, me alejé para ir al baño. No estuve fuera mucho tiempo, quizás un par de minutos. Pero cuando volví, Daniela estaba de pie junto a la encimera donde estaban mis llaves. Las cogió con indiferencia, haciéndolas girar en su dedo como si solo estuviera conversando. «Tienes muchas cerraduras», dijo. «¿Para qué es esta?» «El garaje». Me quedé helada. Se me encogió el estómago. No era solo curiosa. Estaba probando. «Déjalas», dije secamente. Se rió, del tipo de risa destinada a disipar la tensión. «Relájate. Solo estoy bromeando». «Eres tan seria todo el tiempo». Dejó caer las llaves de nuevo en la encimera, su sonrisa nunca desapareció. Me acerqué, las recogí y me las metí en el bolsillo. «No son juguetes». Sus ojos parpadearon por un segundo. Ese destello me dijo más de lo que sus palabras jamás podrían. El resto de la visita fue breve. No la dejé quedarse. La acompañé a la puerta, la cerré con llave detrás de ella y me quedé allí en silencio. Mi entrenamiento se activó, revisión posterior a la acción, catalogar cada detalle. La repentina generosidad de Daniela con los aperitivos, sus falsos cumplidos, sus manos en mis llaves. No solo estaba de visita, estaba inspeccionando el lugar. Una semana después, confirmé mi sospecha. Llegué a casa del trabajo y noté que el llavero se sentía más ligero en mi bolsillo. No faltaba nada, solo era diferente. Lo revisé 2 veces. Todas las llaves seguían allí, pero la de la puerta principal tenía una pequeña marca cerca del borde, un rasguño que no estaba antes. Había limpiado y revisado esas llaves lo suficiente como para saberlo. Daniela había encontrado una manera de hacer una copia. Había tenido tiempo suficiente mientras yo estaba fuera de la habitación. Un molde de plástico, una presión rápida, y podría haberse ido con todo lo que necesitaba para duplicarla. Esa revelación fue como un golpe bajo. Llamé a uno de mis compañeros de la guardia que ahora trabajaba en seguridad privada. Confirmó lo que ya sospechaba. «Sí, no se necesita mucho», dijo. «Algunas personas llevan plástico blando solo para eso. Presionas la llave, y listo, una ferretería puede hacer una copia en 10 minutos». Me senté en la mesa de la cocina, dando vueltas al llavero en mi mano. El peso de repente era más pesado. Había cruzado una línea. No solo conmigo, sino con la ley. Pero, ¿cómo acusas a tu propia hermana de robar la llave de tu casa sin parecer paranoica? La disciplina me dijo que no me precipitara. En cambio, decidí observar, prepararme. Esa noche, dejé las llaves en la encimera de nuevo, pero esta vez instalé una pequeña cámara en la esquina de la cocina. No era obvia, ni llamativa,
solo lo suficiente para grabar si alguna vez lo intentaba de nuevo. No iba a enfrentarla sin pruebas. La siguiente vez que me visitó, no tocó las llaves. Ni siquiera las miró. Demasiado cuidadosa. Eso casi lo confirmó más que si las hubiera cogido de nuevo. Daniela no era tonta. Era audaz, pero sabía cómo cubrir sus huellas. En cambio, la sorprendí deambulando por el piso de arriba, mirando en los armarios, abriendo puertas, comentando el tamaño de las habitaciones. Ni siquiera usas la mitad de este espacio, dijo, negando con la cabeza. Es un desperdicio. La seguí de cerca, con los brazos cruzados, sin decir nada. Ella misma llenó el silencio. A Camila le encantaría una habitación como esta. Mateo finalmente podría estirarse en lugar de dormir en esa caja de zapatos en nuestra casa. Quiero decir, en serio, Lil, ¿qué haces con todo este espacio? Ni siquiera tienes hijos. Su tono ya no era casual. Era una sonda, probando mi debilidad. Probando si cedería, si la dejaría reclamar su parte. No respondí. Simplemente la guié de vuelta abajo, abrí la puerta principal y esperé. Cuando finalmente se fue, la sonrisa en su rostro no era cálida ni fraternal. Era afilada, como si acabara de ganar un asalto. No sabía que estábamos jugando. Cerré la puerta, la aseguré y revisé 2 veces las ventanas. Luego volví a la encimera, cogí las llaves y las metí en un cajón. Ya no confiaba en ella, y no iba a fingir lo contrario. Esa noche, tumbada en la cama, pensé en cada regla que me habían inculcado durante el servicio. Asegura tu perímetro. Confía, pero verifica. No asumas nada. Daniela no era una ladrona cualquiera, pero en cierto modo, era peor. Un ladrón coge lo que puede y huye. Daniela quería cogerlo todo y luego invitar a gente a celebrarlo en mi salón. Cerré los ojos, con los puños apretados bajo la manta. Tenía una copia de mi llave. Lo sabía. Y tarde o temprano, la iba a usar. La verdad, en las cámaras, la segunda noche de mi viaje de entrenamiento, mi teléfono vibró en la mesilla de noche del hotel justo después de las 10. Casi lo ignoré, pensando que era otro mensaje de grupo sin sentido de la unidad. Entonces vi el identificador de llamadas, Elena Guzmán. Mi vecina no llamaba a menos que fuera importante. Respondí, Elena, ¿todo bien? Su voz era baja. Seré. Liliana, no quiero alarmarte, pero veo luces encendidas en tu casa. Y música también. Es débil, pero sé lo que estoy oyendo. Me incorporé, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Estás segura? He vivido enfrente de tu casa 20 años, dijo. Sé cuando algo no está bien. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces del aparcamiento, con el teléfono pegado a la oreja. Mi cerebro buscaba explicaciones racionales. Quizás dejé una lámpara encendida. Quizás el viento tiró algo. Quizás Elena oía ecos de otra casa. Forcé la calma en mi voz. Te agradezco la llamada. Lo comprobaré cuando vuelva. Hizo una pausa, y luego dijo secamente. De acuerdo, entonces. Y colgó. El sueño nunca llegó esa noche. Me quedé en la rígida cama del hotel, mirando al techo, repasando sus palabras. Luces, música, no está bien. Por la mañana, mi lado lógico casi había ganado. Me dije a mí misma que probablemente no era nada. Quizás un temporizador que olvidé apagar. Quizás Elena se equivocaba. Pero la duda me carcomía. Cuando volví 2 días después, ni siquiera deshice las maletas. Conduje directamente desde la base a la panadería, compré un pastel y crucé la calle hasta la casa de Elena. Me dejó entrar, con las cejas arqueadas. Debería haberte escuchado, dije, deslizando el pastel sobre la mesa de su cocina. Lo siento. No me regañó. Simplemente cogió su teléfono, tocó la pantalla y me lo entregó. Se reprodujo un vídeo tembloroso, granulado, grabado desde su ventana. Mi casa iluminada, sombras moviéndose tras las cortinas, el vago contorno de alguien levantando una copa. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. ¿Grabaste esto esa noche? Asintió.
Cerré los ojos por un segundo, estabilizando mi respiración. Pruebas, no paranoia. Pruebas. Esa semana, llamé a una empresa de seguridad. Para el viernes, pequeñas cámaras estaban escondidas en las esquinas, dentro y fuera, invisibles a menos que supieras dónde buscar. Restablecí todas las contraseñas, instalé sensores de movimiento y le di a Elena la línea directa para contactarme si algo parecía extraño. La amabilidad había dado paso a la vigilancia. Todavía saludaba a los vecinos, todavía regaba las plantas del porche, pero por dentro era todo profesionalidad. Cerraduras revisadas 2 veces, transmisiones monitoreadas, alertas probadas 2 veces al día. Mi hogar ya no era solo una casa. Era una posición que defender. Cuando llegó el siguiente viaje de entrenamiento, no dudé. Cerré cada puerta con llave, revisé cada ventana y activé la transmisión en vivo antes de salir del camino de entrada. Nada se movía. Todo en su sitio. La primera noche pasó tranquila, la segunda también. Luego, justo después de las 11 de la tercera noche, mi teléfono se iluminó de nuevo. Elena, algo está pasando, susurró. Casi al mismo tiempo, una notificación apareció en mi pantalla. Movimiento detectado. Cámara del salón. Toqué la alerta. La pantalla se llenó de movimiento. Figuras en el salón. La música pulsaba débilmente a través del pequeño altavoz. Se me cayó el alma a los pies. Al principio, me dije que podrían ser sombras, quizás un fallo técnico. Pero entonces una de las figuras entró en la luz. ¿Daniela? Estaba tumbada en mi sillón como si fuera su trono. Mateo y un par de sus amigos corrían por el suelo, persiguiéndose, chocando contra las paredes. Daniela levantó una copa en alto, su voz se oía incluso a través del pobre audio. Se me secó la garganta. No eran extraños. No era un robo casual. Era mi propia sangre celebrando una fiesta en mi salón como si fuera la dueña. Agarré el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos, forzándome a no lanzarlo contra la pared. Cada instinto gritaba que la llamara en ese momento, que le gritara a través del altavoz, que le exigiera con qué derecho. Pero la soldado en mí sabía que era mejor no hacerlo. Gritar era ruido. El ruido no era acción. Me quedé mirando la transmisión, viéndolo reír, servir bebidas, chocar las copas. Talia también estaba allí, por supuesto, rondando por la cocina, sacando platos que apenas había usado. Los niños subían las escaleras pisando fuerte, las puertas se cerraban de golpe, los pies retumbaban contra el suelo. Mi hogar tranquilo se estremecía de caos, incluso a través de una pantalla. Presioné mi mano contra mi pecho, tratando de calmar la oleada de rabia. Todos esos años de ahorro, todos esos despliegues, todas esas noches que me dije que el silencio algún día sería mío. Y ahí estaba Daniela, destrozándolo todo delante de vecinos y amigos sin pensarlo 2 veces. Pero la ira no iba a ganar esta batalla. La disciplina lo haría. Mantuve los ojos en la pantalla, con la mandíbula apretada, cada músculo tenso. Si pensaba que podía entrar en mi casa y reclamarla, se equivocaba de medio a medio. La decisión que tomé en esa habitación de hotel no fue ruidosa ni dramática. Fue firme, como cargar una bala en la recámara. Mi familia había cruzado la línea, y el siguiente movimiento no iba a ser suyo. Decisión militar en una venganza familiar. La transmisión era tan clara que podía ver la condensación deslizarse por la copa de vino de Daniela. Se reclinó en mi sillón, el que compré nuevo después de años de muebles de segunda mano, como si hubiera estado sentada allí toda su vida. A su alrededor, la habitación bullía de gente que apenas conocía. Mateo estaba desparramado en mi sofá, lanzando palomitas a Camila, mientras Talia servía mi vino del decantador que me prometí que solo usaría para veladas tranquilas. Mi casa no solo estaba siendo usada, estaba siendo invadida. Quería pulsar el botón de llamada en ese mismo instante, gritarle al teléfono y exigirle a Daniela que se largara. Pero me obligué a permanecer quieta. Mi entrenamiento resonaba en mi cabeza: no te apresures. No reacciones con ira. Evalúa, confirma, ejecuta. Cada instinto gritaba que la llamara, que le gritara a través del altavoz, que le exigiera con qué derecho. Pero la soldado en mí sabía que era mejor no hacerlo. Gritar era ruido. El ruido no era acción.
La ira no iba a ganar esta batalla. La disciplina lo haría. Me senté más erguida, mi voz calmada mientras hablaba en voz alta en la habitación del hotel, aunque no había nadie para oír. No es tu casa, no es tu fiesta, no es tu victoria. Mi mano se detuvo un momento, firme ahora, sin temblar de rabia. Luego marqué el único número que importaba. La operadora respondió, con voz nítida y profesional. 911, ¿cuál es su emergencia? Mantuve mi tono nivelado, cada palabra precisa. Hay intrusos en mi casa. Estoy fuera de la ciudad, pero puedo verlos en mis cámaras de seguridad ahora mismo. La operadora pidió detalles. Se los di. Descripción, dirección, ¿cuántas personas? Cuando preguntó si podía identificar a los intrusos, tragué saliva antes de responder. Sí, dije. Son mi familia. ¿Cómo? Las palabras salieron pesadas, cada una cayendo como una piedra. Pero eran la verdad. Me mantuve en la línea mientras la operadora confirmaba que los oficiales estaban en camino. Abrí la transmisión de nuevo, con el teléfono en equilibrio en mi mano, y seguí observando. Entonces, los faros de los coches patrulla iluminaron las paredes. El sonido de golpes en la puerta principal retumbó a través de los altavoces. La música se cortó, las cabezas se giraron, los rostros se congelaron. Roberto, uno de los amigos de Mateo, medio borracho y lleno de bravuconería, se pavoneó hasta la puerta, la abrió de golpe y comenzó a insultar a los oficiales. No pude oír cada palabra, pero vi los gestos. Los oficiales no se inmutaron. Entraron, firmes y tranquilos, mientras la habitación detrás de él se paralizaba. En segundos, los brazos de Roberto estaban torcidos a su espalda, las esposas brillando bajo la luz del porche. El caos se extendió por la habitación. Mateo se abalanzó hacia adelante, gritando. Daniela se levantó de mi sillón, con la voz quebrada, tratando de dar excusas. Camila se aferró a la manta, con el rostro pálido, congelada en una esquina. Y yo me senté en esa habitación de hotel, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando a la operadora, viendo mi casa llenarse de luces azules y rojas. Uno por uno, los oficiales guiaron a la gente fuera. La multitud de vecinos se hizo más grande, los teléfonos brillando como una línea de juicio. Cuando la última puerta se cerró, mi casa quedó vacía de nuevo. La música se silenció. Las paredes ya no temblaban. La operadora habló de nuevo. Señora, la situación está bajo control. Los oficiales presentarán un informe y le notificarán los siguientes pasos. ¿Hay algo más que quiera que se anote? Tragué saliva, mirando la imagen congelada de mi salón en la pantalla. Sí, dije en voz baja. Anote que la entrada no fue autorizada. No tenían permiso para estar en mi casa. Entendido. Colgué, dejé el teléfono en la mesa y me quedé sentada en silencio. La disciplina que me mantuvo tranquila no borró el ardor en mi pecho. La traición tiene su propio tipo de aguijón. Pero esto no se iba a manejar con gritos. Esto se iba a manejar con precisión. Confrontación en la comisaría. El oficial me indicó que fuera a una mesa en la esquina, donde ya había una pila de formularios. Me senté, la silla fría contra mi espalda, y junté las manos sobre la superficie. La habitación olía a café quemado y a papel que había sido archivado y vuelto a archivar demasiadas veces. La puerta se abrió de nuevo y entró Daniela, arrastrando a Mateo y Talia como equipaje que no quería pero no podía abandonar. Sus tacones resonaban en el linóleo, su bolso balanceándose en su brazo con una fuerza innecesaria. Me vio e inmediatamente puso una cara mitad suplicante, mitad acusadora. Lili, por favor, empezó, con la voz ya quebrada. Solo diles que fue un malentendido. Somos familia. No queríamos. La interrumpí con una mirada firme. No querías copiar mi llave. No querías hacer una fiesta en mi casa mientras yo estaba fuera de la ciudad. Su boca se abrió, se cerró y se volvió a abrir. Miró a Mateo en busca de apoyo. Mamá, dijo él, con la voz ronca, como si hubiera estado gritando antes de que yo llegara. Necesitábamos espacio. Nuestro piso es demasiado pequeño. Camila ni siquiera puede hacer sus deberes sin ruido. Pensamos. Pensasteis mal, dije secamente.
Talia finalmente intervino, con el rímel corrido bajo los ojos. No estábamos haciendo daño a nada. Limpiamos. Fue solo una noche. Me incliné hacia adelante, con las manos aún juntas, mi voz tranquila pero lo suficientemente afilada como para cortar. ¿No estabais haciendo daño a nada? Destrozasteis mi salón. Usasteis mis cosas. Dejasteis que vuestro amigo borracho insultara a los policías en mi puerta. Entrasteis sin permiso, Talia. Eso no es solo una noche. Eso es allanamiento de morada. El oficial que estaba junto a la pared se aclaró la garganta. Señora Hernández, hemos investigado. Parece que su hermana usó un molde para duplicar su llave durante una visita anterior. A partir de ahí, se hicieron duplicados. El rostro de Daniela perdió todo el color. Lanzó una mirada a Talia, que se puso rígida pero no dijo nada. Dejé que el silencio se alargara, el peso de sus decisiones flotando en el aire. Luego volví a hablar, con voz uniforme. Me robasteis. No dinero, no cosas. Me robasteis la paz que trabajé 30 años para conseguir. Y pensasteis que os saldríais con la vuestra porque somos familia. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas, pero no era remordimiento. Era ira disfrazada de llanto. No lo entiendes. Nos estamos ahogando. Las facturas, el alquiler, todo. Tú no tienes hijos de los que preocuparte. Tú no. La interrumpí de nuevo. Más tajante esta vez. No te atrevas a decirme que no entiendo el sacrificio. Yo crié a Mateo después de que su padre te dejara llena de deudas. Ayudé con los útiles escolares de Camila cuando tú lo olvidaste. Te he cubierto más veces de las que puedo contar. No te quedes ahí parada actuando como si te debiera mi casa. El rostro de Mateo se arrugó, su bravuconería desapareció. Por primera vez, vi al niño pequeño que solía llevar a los entrenamientos de fútbol. No al hombre que intentaba justificar entrar a la fuerza en mi casa. El oficial deslizó los formularios sobre la mesa. Necesitaremos su declaración y su firma si quiere presentar cargos. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano. La voz de Daniela se precipitó, ahora en pánico. Lili, no lo hagas. Por favor. Soy tu hermana. No puedes hacer esto. Piensa en los niños. Piensa en lo que esto nos hará. La miré de verdad, y me di cuenta de que todavía no lo entendía. No estaba arrepentida. No se estaba disculpando. Estaba negociando, tratando de salir de la red en la que había entrado. Firmé. La tinta se deslizó sobre el papel, suave y final. Daniela jadeó como si le hubiera disparado. Mateo hundió la cabeza entre las manos. Talia murmuró algo en voz baja, demasiado bajo para entenderlo. El oficial recogió los formularios, anotando la hora. Gracias, señora Hernández. Procederemos. Asentí. El resto de la habitación se desdibujó. La voz de Daniela se desvaneció. Los sollozos de Mateo se atenuaron. La mirada furiosa de Talia rebotó en mí como la lluvia en una armadura. Todo lo que oí fue el rasguño del bolígrafo, el sonido de los límites que se estaban trazando. Me levanté, mi silla raspando el suelo, y miré a Daniela a los ojos por última vez. Querías mi casa, dije con calma, pero en su lugar me perdiste a mí. Sus labios temblaron, las palabras le fallaron por una vez. No esperé. Salí, el clic de la puerta de la comisaría cerrándose detrás de mí más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. El aire nocturno afuera era fresco, cortante. Respiré tan hondo que sentí como si fuera la primera vez en años. Por primera vez en mucho tiempo, no llevaba el peso de Daniela sobre mis hombros. No estaba libre de las consecuencias que vendrían, pero estaba libre de la ilusión de que la familia significaba que tenía que seguir sacrificándome. Eso, más que nada, me dio firmeza mientras caminaba hacia mi coche. Las consecuencias de la traición familiar cuando volví a casa, el silencio era más pesado de lo habitual. Las cerraduras se encajaron detrás de mí, pero todavía no se sentía como seguridad. Se sentía como las secuelas. Caminé por cada habitación, notando cada desorden que habían dejado. Cojines del sofá esparcidos por el suelo, migas incrustadas en la alfombra,
manchas de vino en la encimera. Arriba, la manta de Camila todavía estaba hecha un ovillo en mi cama, el olor a perfume aferrado a las sábanas. No grité ni lloré. Cogí bolsas de basura y empecé a limpiar. Cada vaso, cada plato, cada trozo de evidencia de que habían estado aquí fue directamente a las bolsas. No estaba preservando sus huellas dactilares. Estaba reclamando lo que era mío. Cuando salió el sol, la casa olía a desinfectante y los cubos de basura de fuera rebosaban con los restos de su fiesta. Pero limpiar no borró el daño. Las noticias viajaban rápido en un pueblo como este, y para el lunes por la mañana, las consecuencias habían comenzado. La foto policial de Daniela no era pública, pero la de Roberto sí. El vídeo de él siendo esposado en mi porche ya circulaba en línea, los vecinos susurrando sobre ello en la cafetería. Su empleador lo vio y lo despidió en 24 horas. A Mateo lo llevaron a una reunión disciplinaria en la escuela. No fue arrestado, pero la voz se corrió. Los entrenadores no querían el drama. Los profesores le lanzaban miradas y sus posibilidades de una beca se redujeron de la noche a la mañana. Camila no tuvo problemas con la ley, pero los niños de secundaria pueden ser más crueles que los policías. Para el miércoles, se burlaban de ella por su casa nueva y se reían por haber aparecido en la casa de otra persona sin ser invitada. Las llamadas de Daniela comenzaron casi de inmediato. Primero, fueron frenéticas. Lili, por favor, podemos arreglar esto. Luego, se volvieron furiosas. No tenías que llegar tan lejos. Finalmente, se volvieron silenciosas, cargadas de culpa. Somos familia. ¿Cómo pudiste? No contesté. Cada mensaje de voz se guardó en una carpeta junto con las imágenes de seguridad y el informe policial, pruebas. La familia extendida también intervino. Por supuesto. Mi prima Marlene llamó, con voz baja, tratando de hacer de mediadora. Liliana, ya sabes, Daniela siempre ha sido un poco imprudente. ¿De verdad quieres que sus hijos sufran por esto? Contuve la risa que amenazaba con salir. ¿Sufrir? Mateo era lo suficientemente mayor para saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Camila sobreviviría a unas cuantas burlas en el patio. Daniela se lo había buscado, y yo ya no la iba a cargar. Respondí a Marlene con una sola frase. Si yo hubiera entrado en tu casa y hubiera organizado una fiesta, ¿estarías llamando para defenderme? Se quedó en silencio, murmuró algo sobre solo tratar de mantener la paz y colgó. Las palabras se extendieron más allá de la familia. En la base, algunos compañeros de la guardia me llevaron aparte. Algunos sonriendo, otros serios. He oído que tuviste que llamar a refuerzos para tu propia familia, bromeó uno de ellos. Me encogí de hombros. Mejor que se rían a que me compadezcan. Otro simplemente asintió, tan serio como siempre. Los límites son difíciles, pero tú trazaste los tuyos. Bien hecho, capitana. El respeto importaba. Los soldados conocen el costo de la disciplina. Los civiles hablan del perdón como si fuera gratis. Los soldados saben que cada elección tiene un peso. Mientras tanto, Daniela seguía insistiendo. Apareció en casa de Elena una tarde, golpeando la puerta, tratando de que interviniera. Elena me contó más tarde que ni siquiera abrió la puerta mosquitera. No es asunto mío, dijo, cortando a Daniela con la misma franqueza que había usado cuando me advirtió por primera vez. Otros vecinos no fueron tan neutrales. Algunos me evitaban por completo, temerosos de quedar atrapados en el drama. Un par se esforzaron por decirme que había hecho lo correcto. Familia o no, esa era tu casa, dijo el señor Morales mientras paseaba a su perro. Trabajaste por ella. Te la ganaste. Nadie más tiene derecho a voto. Asentí. Cada comentario, cada asentimiento, cada silencioso momento de apoyo fue minando la culpa que Daniela intentaba cargar sobre mí. Pero la culpa tiene una larga vida útil, especialmente cuando está arraigada en años de obligación. A altas horas de la noche, me sentaba en la mesa de la cocina, mirando la silla vacía frente a mí, aquella en la que Daniela se había reclinado, copa en mano, reclamando mi espacio como suyo. A veces, el eco de su risa resonaba más fuerte que el silencio. Era entonces cuando abría la carpeta. Informes policiales, videoclips, fotos.
Pruebas. Evidencia sólida de que esto no era paranoia, no era una reacción exagerada de la que me arrepentiría más tarde. Pruebas de que había sido violada en el único lugar donde se suponía que debía estar segura. Y cada vez, me reafirmaba. Pasaron las semanas, cada una alargándose más entre sus llamadas. Mateo mantuvo la cabeza gacha en la escuela. Camila dejó de ir a pijamadas. Los amigos de Daniela se apartaron, no dispuestos a arriesgar sus propias reputaciones. La familia que una vez parecía tan ruidosa, tan exigente, tan arrogante, se redujo a susurros y silencio. Algunos en la familia comenzaron a llamarme fría. «Es tu hermana», decían. «La sangre es la sangre». Pero la sangre no te da derecho a invadir, a robar, a reclamar. La sangre no borra los límites. No defendí a mi país durante 20 años solo para entregar mi casa porque alguien compartía mi apellido. Lo que más me sorprendió no fue la traición en sí. Fue lo rápido que el mundo siguió adelante sin ella. Daniela siempre había actuado como si el sol saliera y se pusiera sobre sus problemas, como si todos los demás debieran orbitar alrededor de su caos. Pero una vez que se presentaron los informes, una vez que los vecinos pasaron a otros chismes, una vez que las consecuencias cayeron directamente en su puerta, la vida continuó sin ella. Y por primera vez en años, me sentí más ligera. No era ingenua. Sabía que podría volver a intentarlo algún día, de alguna manera. La manipulación era su conjunto de habilidades, después de todo. Pero ahora tenía límites, reforzados con más que cerraduras y cámaras. Tenía pruebas, apoyo y el tipo de disciplina que no se desaprende después de décadas en uniforme. La traición dolió, pero no me poseyó. Una mañana, de pie en el porche, café en mano, observando la calle mientras salía el sol, Elena me saludó desde el otro lado, su perrito tirando de la correa. El mundo parecía normal de nuevo, tranquilo, estable. Y por una vez, creí que podría seguir así. Por dentro, la casa volvía a sentirse mía. No porque Daniela hubiera dejado de rondar, sino porque yo había dejado de dejarla entrar. Paz a través de la disciplina. El primer fin de semana, después de que el polvo se asentara, llamé a un cerrajero. Apareció en una furgoneta blanca con una caja de herramientas abollada. Sin preguntas, sin charla trivial. Me quedé a su lado mientras reemplazaba cada cerradura de cada puerta, cambiaba los cerrojos de seguridad e incluso sugería una placa de refuerzo para la entrada principal. Grado militar, dijo con una sonrisa. Yo solo asentí. Si él supiera cuánto significaba esa frase para mí. Cuando terminó, probé cada cerradura yo misma. El clic sólido del nuevo acero deslizándose en su lugar. Por primera vez desde que Daniela se abrió paso en mi casa, sentí algo cercano a la seguridad. No a salvo para siempre. Nada en la vida está garantizado, pero lo suficientemente segura como para respirar sin cuestionar cada sombra. No me detuve ahí. Llamé de nuevo a la empresa de seguridad y mejoré el sistema. Cámaras con mejor resolución, alertas vinculadas a mi teléfono, contraseñas tan complejas que incluso yo tuve que escribirlas. Algunos podrían llamarlo exagerado. Para mí, era un seguro. No contra extraños, sino contra las personas que una vez pensaron que mi silencio era debilidad. Una vez terminado el trabajo, abrí las ventanas. La brisa otoñal entró, trayendo el olor a césped recién cortado y a la barbacoa de un vecino. Preparé una cafetera de café más fuerte de lo habitual y serví 2 tazas. Elena vino, su perrito trotando a sus talones. Se sentó frente a mí en el porche, colocando un pan dulce entre nosotros. No hablamos mucho. No lo necesitábamos. Ella bebió su café. Yo bebí el mío. Y observamos la calle. Los coches pasaban. Los niños andaban en bicicleta por la acera. Nada extraordinario, solo la vida. Para mí, esa paz ordinaria valía más que cualquier cosa. De vez en cuando, el nombre de Daniela todavía aparecía en mi teléfono. Mensajes de voz que no escuchaba, textos que no respondía. Una vez incluso vino, quedándose al final del camino de entrada como una intrusa, temerosa de acercarse demasiado. No llamó. No gritó. Simplemente se quedó allí hasta que Elena salió de su casa y le lanzó una mirada que podría cortar el cristal. Daniela se fue sin decir una palabra.
Me di cuenta entonces de que la verdadera batalla nunca había sido sobre cerraduras o paredes. Había sido sobre disciplina, sobre trazar la línea y mantenerla, sin importar cuánto la familia o la culpa intentaran desdibujarla. En el ejército, aprendes que la vacilación cuesta vidas. En la vida civil, la vacilación cuesta la paz. Una noche caminé descalza por la casa, con las luces tenues. Los suelos de madera crujían bajo mis pasos, pero era mi sonido en mi espacio. El salón estaba ordenado de nuevo. Sin manchas, sin caos. El decantador de vino estaba de vuelta en su estante, intacto desde la noche en que vi a Daniela servirlo para sus amigos. Arriba, los dormitorios estaban en orden. Puertas cerradas, armarios llenos solo con mis cosas. Se me ocurrió que, por primera vez, la casa no era solo una estructura que compré. Era una prueba. Prueba de cada turno de noche, cada vacación omitida, cada despliegue que soporté. Prueba de que el sacrificio podía conducir a algo sólido, algo de lo que podías tener la llave. Prueba de que el silencio, cuando se defendía, era más fuerte que el ruido. Serví otra taza de café, me apoyé en la encimera y me permití sonreír. No la sonrisa cautelosa que había usado durante años cuando Daniela pedía un favor más. No la sonrisa educada que usaba en las cenas familiares. Una real. Sabía que la gente hablaría. Algunos ya lo habían hecho, primos murmurando que no tenía corazón. Vecinos chismorreando sobre los coches de policía. Incluso algunos compañeros de trabajo insinuando que tal vez había sido demasiado dura. Que hablen. No eran ellos los que pagaban las facturas. No eran ellos cuya casa había sido violada. No eran ellos los que pasaron 3 décadas soñando con la tranquilidad solo para que su propia sangre la pisoteara. Me había ganado mi paz, y no iba a entregarla por la comodidad de nadie más. Elena tomó otro sorbo de café y me miró. «Sabes», dijo, «la mayoría de la gente se habría rendido. La culpa familiar, la presión, todo eso. Pero tú te mantuviste firme. Eso es raro». Me encogí de hombros. «¿Disciplina? Es todo lo que conozco». Sonrió, asintiendo como si entendiera más de lo que dejaba ver. El sol bajó más, pintando la calle de oro. Una bandera al otro lado captó la brisa, ondeando bruscamente contra el mástil. La observé por un momento, el rojo, blanco y azul contrastando con el cielo que se desvanecía. No porque sea sentimental, sino porque me recordaba por qué había luchado en primer lugar. Por la libertad, por la seguridad, por el derecho a trazar líneas y saber que se mantendrían. Mi casa era más que paredes y un techo. Era la línea que había trazado, la que Daniela intentó borrar. Y sin importar lo que pensara nadie, había demostrado que podía defenderla. Cuando finalmente me fui a dormir, las cerraduras hicieron clic detrás de mí. Las cámaras parpadearon con sus pequeñas luces y el silencio me envolvió como una armadura. Ya no era solo una casa. Era la confirmación final de que había luchado lo suficiente, dado lo suficiente, y ahora, finalmente, podía quedarme con algo para mí. Y por primera vez en años, dormí sin una sola interrupción. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de ninguna decisión. La gente oye familia y piensa que se supone que excusa todo. Mal comportamiento, traición, incluso infringir la ley. Pero la familia no es un pase libre. En todo caso, se supone que significa responsabilidad. Daniela nunca entendió eso. Pensó que compartir sangre significaba compartir todo lo demás, incluida la casa por la que sangré y trabajé. En lo que no contaba era en la disciplina. Años en uniforme me enseñaron que puedes amar a la gente y aún así trazar líneas firmes con ellos. Puedes preocuparte por sus luchas y aún así negarte a que te roben lo que has construido. Mantenerme firme no me hizo fría. Me hizo libre. Sé que algunas personas nunca lo verán de esa manera. Sacudirán la cabeza, dirán que debería haberlo manejado en silencio o haberlo mantenido en familia. Pero el silencio fue lo que permitió a Daniela traspasar los límites durante décadas. El silencio fue lo que la hizo pensar que podía entrar en mi casa como si fuera la dueña. El silencio sin acción no es paz, es rendición. Ahora, cuando salgo a mi porche con una taza de café, veo más que un patio o una puerta principal. Veo una prueba.
Prueba de que el sacrificio significó algo. Prueba de que cada despliegue, cada noche sin dormir, cada turno extra no fue en vano. Luché por la libertad en el extranjero. Pero la batalla más importante que he ganado fue aquí mismo, en casa, defendiendo mi línea, protegiendo mi paz. Puede que Daniela nunca me perdone. La familia puede permanecer dividida. Mateo y Camila pueden cargar con su vergüenza más tiempo del que deberían. Eso no es mi responsabilidad. Ese es el costo de las decisiones. Todo lo que sé es esto: mi casa sigue en pie. Mi silencio se mantiene. Y por una vez en mi vida, no le debo a nadie una disculpa por ello.